5 minutos con la Divina Comedia. Contexto en la península italiana, más algo de la vida y obra de Dante. En la península itálica, tras la caída de la unión que implicaba el Imperio Romano, surgieron ciudades-estados que subsistían en permanente juego de alianzas con potencias frecuentemente enfrentadas, una interna, los estados pontificios, y otras externas, el Sacro Imperio Romano Germánico, la monarquía francesa y el Reino de Aragón. El Sacro Imperio se asumía como heredero de la antigua Roma. Abarcaba aproximadamente lo que hoy es Bélgica, el este de Francia, Alemania, la República Checa, Eslovenia, Hungría, Austria, parte de los Balcanes y el norte de Italia, a saber, Génova, Lombardía y Toscana, la patria chica, la región de Dante. El cargo de emperador era electivo, pero a la muerte del monarca. El Sacro Imperio se extinguió en 1806 a raíz de las guerras napoleónicas. El bando que buscaba la alianza del papado se llamó Partido Güelfo y el que buscó el apoyo del emperador se llamó Partido Ghibellino. Este conflicto fue visto por Benedetto Croce, el gran intelectual italiano del siglo XX, como el inicio del proceso de unificación o resurgimiento de Italia que se concretó solo en 1870 al son de la música de Giuseppe Verdi. La 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 la. Si bien Dante militaba en el partido güelfo, formaba parte de la facción blanca. Los güelfos blancos, capitaneados por la familia Cerchi, eran miembros del estamento nobiliario florentino. Aceptaban las demandas de las clases populares, los grupos medios, los artesanos, los protoprofesionales. Esas demandas de participar en el gobierno de la comuna eran el sector progresista de la política. Ellos propugnaban un acercamiento entre el papado y el imperio. En cambio, los güelfos negros, seguidores del linaje Donati, se aferraban a sus privilegios nobiliarios y eran decididos partidarios del pontífice, al tiempo que enemigos del imperio. Eran el sector conservador reaccionario de la política. La hostilidad de Dante hacia el papado se acentuó con la entronización de Bonifacio VIII, que ordenó el encarcelamiento de su predecesor renunciado, Celestino V. Dispuso la invasión de Florencia y empleó su jerarquía para enriquecerse a sí mismo y a su familia. Dante no consideraba a Bonifacio VIII un verdadero papa. El poeta dejó al papa Celestino V en la antesala del infierno, el oprobioso lugar de los pusilánimes, atado a la siguiente frase: aquel que por poquedad de ánimo hizo la gran renuncia. Es gente de tan poco valor que ni siquiera en el infierno los quieren. Para Bonifacio VIII, Dante se tomó el trabajo de describir las torturas
que aguardaban a dicho pontífice en el octavo círculo del infierno, en el lugar de los simoníacos, esto es, los que comercian con lo espiritual, vendiendo cargos eclesiásticos, sacramentos, etc. Antes de su exilio, Dante llegó a ser una persona notable en Florencia, diplomático y uno de los principales magistrados del Estado. Estudió para hacerse médico y boticario. Participó como soldado en la batalla de Campaldino en 1289. Fue el discípulo más destacado de Brunetto Latini, célebre intelectual florentino y predecesor de Maquiavelo en la Cancillería de la ciudad. Fue embajador de Florencia en España. Es un contacto de Dante con la cultura árabe. En la Divina Comedia, Brunetto Latini, figura en el canto 15 entre los sodomitas, obligado a caminar eternamente sobre arenas calientes. De todos modos, Dante lo llama respetuosamente maestro. Es extraño que Latini figure en el infierno, pues otros intelectuales homosexuales son presentados fuera del infierno, incluso en lugares de honor. Por ejemplo, Virgilio, que oficia de guía. Y otro tanto ocurre con los poetas precursores del dulce estilo nuevo, situados en el purgatorio gracias a su oportuno arrepentimiento. Lo que Dante deja atisbar, a mi entender, es que la falta de Latini fue de mayor gravedad, tal vez porque se aprovechó de sus alumnos. Las obras de Dante. El primer libro de nuestro poeta, La Vida Nueva, escrito entre 1292 y 1293, es expresión del amor cortés y del movimiento ya mencionado, el dulce estilo nuevo. Dante vivía en una época de matrimonios arreglados, claro, para la gente de plata, por supuesto, y se enamoró de Beatriz Portinari a primera vista, cuando solo tenía 9 años. Pero ella se casó con un banquero en 1287 y murió 3 años después. Afectado por la pérdida de Beatriz, Dante escribió en poesía y prosa La Vida Nueva y afirmó que dedicaría su vida al recuerdo de su amada. En 1291, al año siguiente de la muerte de Beatriz Portinari, Dante se casó con Gemma Donati, cumpliendo con un matrimonio pactado por su padre cuando el poeta tenía 12 años. Con Gemma tuvo al menos 3 hijos. Escribió también De Vulgati Eloquentia, la elocuencia del lenguaje popular, entre 1304 y 1305. Es un tratado sobre las ventajas que supondría el uso del dialecto toscano como lengua literaria. Aquí la pretensión de Dante se cumple a cabalidad, porque sus trabajos, sus libros, la Divina Comedia, son la piedra fundamental del moderno idioma italiano a través del dialecto toscano, que era el habla de Dante. Otro libro es Il Convivio, el banquete, tal vez en homenaje a la obra de Sócrates. Es un trabajo del 1304, entre 1304 y 1307. Es una ambiciosa recopilación inconclusa
sobre el conocimiento de la época. Este libro es célebre por distinguir 4 niveles de sentido que pueden coexistir en un texto: literal, alegórico, moral y anagógico. Los 3 primeros sentidos se explican por sus propios nombres. Pero la anagogía es compleja, pues supone una experiencia espiritual. El contacto con un arquetipo universal, una belleza o una sabiduría superior que nos acerca a un estadio sagrado. En palabras del florentino, el 4º sentido se llama anagógico, es decir, sentido superior, y se tiene cuando se expone espiritualmente un escrito, el cual, aunque sea verdadero también en el sentido literal, por las cosas significadas, significa realidades sublimes de la gloria eterna. Es notable en la Divina Comedia el sentido anagógico, pues nos lleva desde la oscuridad y las lamentaciones de los vicios humanos a la montaña en que se nos purifica el purgatorio y a la presencia musical, armoniosa y luminosa de Dios. En la monarquía del año 1310, el poeta exiliado estudia la forma de gobierno ideal y en concreto el papel que en ese gobierno le corresponde al emperador romano germánico y al papa, como soberano de los estados pontificios. Dante defiende que la autoridad del emperador no procede del papa, es un precursor de la separación de la Iglesia y del Estado, de la laicidad de la política. La Divina Comedia, su obra principal, su obra majestuosa, fue escrita entre los años 1304 y 1321. Tras la muerte de Dante, el 14 de septiembre de 1321, la obra se publicó gracias a la intervención de su discípulo y amigo Giovanni Boccaccio, quien mudó su nombre original, la Comedia, por la Divina Comedia, en honor a su majestuosidad, en honor a su tema, a su carácter anagógico, a su relación con la divinidad. En el libro son importantes la numerología, la mitología, la teología, la astrología y la astronomía, entre otras disciplinas. Consta de 100 cantos, cada uno conformado por 33 tercetos de 100 versos. Cada verso es endecasílabo, por lo que posee 11 sílabas, de modo que cada estrofa tiene 33 sílabas. Es un tejido perfecto. Este acentuado simbolismo y la noción de las almas sujetas a constantes trabajos de perfeccionamiento son algunos de los indicios sobre la participación de Dante en una sociedad iniciática de raíz pitagórica y de corte templario, llamada los fieles del amor. Quedamos ahora preparados para la próxima cápsula. Abrid vuestros ojos, pues nos rodea una tupida selva y hemos perdido la huella del camino recto. Diez. La década. Dante sabía que con 10 fichas, con 10 pequeñas piedras,
se forma un rectángulo equilátero, sumando 4, 3, 2 y 1, que suman 10. Él amplifica esa relación bella y emplea estos 100 cantos. Es maravilloso, es un edificio literario construido a la gloria del gran arquitecto del universo.